Bienvenido a nuestro culto de adoración de esta nuestra iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Santa Rosa de Bayamón. Te habla Samuel Lizardi, pastor de nuestra congregación, y te damos la bienvenida una vez más a este culto en el cual queremos compartir en familia. Queremos hacerlo, sabemos que estamos a la distancia, pero te pedimos que lo hagan en familia y que conectemos. Que podamos sentir ese mismo espíritu en el cual decimos estar, que podamos adorar juntos, que en cada oración tú puedas, si así lo sientes, levantar tus manos al cielo, que podamos alabar a Dios en medio del cántico, que podamos todos sentir que estamos en una misma familia adorando a nuestro Dios, y que sintamos recordar esos mismos rostros de cada en nuestra congregación con los cuales solíamos hace meses atrás compartir juntos. Así que por eso te pedimos que te vayas preparando para nuestro culto, que igualmente tengas identificado tus elementos para la mesa del Señor. Y antes de dejar a nuestra hermana Zaida Rivera en las devociones, queremos darte un solo anuncio. En cada semana, según vamos transicionando, vamos anunciando cosas importantes, y este anuncio que queremos traer es que ya para el primer martes del mes de agosto, el primer martes del mes de agosto es agosto 4, estaremos comenzando martes a las 7 de la noche con nuestro círculo de oración. El mismo será transmitido o será vía Zoom, la aplicación de Zoom o el programa de Zoom, que muchos de ustedes lo conocen. Y este es un culto es un culto y un círculo de oración en el cual tendremos círculo de oración y mesa del Señor. Ese no es este próximo martes, sino el otro martes, el primer martes de agosto, martes 4, y ya es un culto más interactivo. Y por eso es que usamos la plataforma Zoom. Así que si usted conoce y puede utilizar esta plataforma, esté pendiente particularmente a nuestro chat de WhatsApp de la iglesia, porque días antes de cada martes estaremos enviando el enlace para que usted se conecte a nuestra reunión de Zoom y podamos todos juntos, viéndonos las caras, escuchándonos unos a otros, compartir por esta vía digital de nuestro círculo de oración. Ya tuvimos nuestro primer círculo por otros motivos la pasada semana y fue de bendición, un grupo hermoso, y le doy gracias a todos los que ese pequeño grupo que nos conectamos. Les doy las gracias, y para mí fue de mucha bendición. Yo terminé emocionado. Así que ya saben que en agosto estaremos comenzando con esta dinámica, círculo de oración y mesa del Señor. Igualmente, hoy es nuestro último domingo del mes de julio, así que estaremos felicitando a aquellos que han cumplido años o aniversario de bodas durante el mes de junio y durante el mes de julio. Les felicitamos a todos, pero ya lo estaremos haciendo más adelante, previo a la proclamación de la palabra. Lo estaremos haciendo de forma más formal, e identificando específicamente los nombres de aquellos que han cumplido en junio y en julio, y aquellos que han cumplido años de boda, aniversario. Así que sin más, te dejamos entonces con nuestra hermana Zaida, quien está a cargo de las devociones. Que Dios te bendiga siempre. Buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Buscamos la palabra del Señor en esta mañana en el Salmo 95, que lee así: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado,
y ovejas de su mano. Que Dios te bendiga en esta maravillosa y preciosa mañana que ha hecho el Señor para nosotros. Y ahora tendremos la oración de gratitud y consagración por nuestra hermana Yasmín Hernández. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad, Padre Santo. Te damos gracias porque esto es posible, Señor. Te damos gracias por nuestro pastor y por su familia, Padre Santo. Y también te damos gracias por todas las personas que hacen esto posible. Pero sobre todo, Señor, te damos gracias por la libertad que tenemos para bendecir y alabar tu nombre, Padre Santo. Ahora te presentamos todo lo que aquí se va a llevar a cabo. Te presentamos cada persona que participa. Úsala de la forma en que tú quieras, Señor. Manifiéstate a través de ella. Te pedimos que tú abras nuestros corazones y nuestras mentes para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Te damos gracias por todas estas cosas y te pedimos que continúes con nosotros en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y la palabra del Señor nos invita a alabarle con toda nuestra vida. En el Salmo 150 que lee así: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Alábalo, hermano, en medio de cualquier situación por la cual estés pasando. Tenemos que alabar a Dios. Y ahora tendremos una alabanza especial por el grupo de alabanza de nuestra congregación. Que Dios te continúe bendiciendo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los formé, los creé y los hice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Dios les bendiga, hermanos, y mientras nos preparamos para los momentos de reflexión, queremos separar este espacio para felicitar a todos los que han cumplido años en los meses de junio y julio. Estén atentos porque vamos a presentar un listado con sus nombres. Queremos pedirle al Señor que los bendiga, que multiplique sus años de vida y sobre todo que les dé mucha salud. También queremos aprovechar para felicitar a los matrimonios que han cumplido aniversarios de boda. Que el Señor fortalezca sus matrimonios y sobre todo que aumenten ustedes el amor como pareja, ese amor que es perfecto, el amor que viene de Dios. Y ahora vamos a prepararnos, ponemos nuestras copas boca arriba y recibamos la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Y ya pasando a nuestros momentos de reflexión en la palabra, hoy yo quiero compartir contigo el texto que se encuentra en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, los versos 1 al 14. Y en esta ocasión nosotros vamos a estar leyendo en la traducción Dios habla hoy. Y repito nuevamente el texto, Juan 14, versos del 1 al 14. Y dice la palabra del Señor: no se angustien ustedes. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. El Señor añada bendición a esta su palabra que ha sido leída. Y hemos leído todo el texto, de hecho es el texto completo para nuestra escuela bíblica en la revista El Discípulo de esta semana. Y yo quiero que dividamos todo este texto en tres puntos o tres partes importantes. Así que yo he dividido este texto en una serie de tres reflexiones o tres predicaciones. Hoy vamos a estar atendiendo únicamente la primera, obviamente, y es que yo, a mi entender, veo tres afirmaciones en este texto importantísimas que le hace Jesús directamente a sus discípulos. Y esa primera afirmación con la que comienza el texto que leímos es: no se angustien, crean en Dios, crean también en mí. Afirmación sobre la cual estaremos reflexionando hoy, pero también viene una segunda afirmación en todo este texto, en donde Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí.
Ese es un verso emblemático también de nosotros los cristianos. Pero finalmente también hace una tercera afirmación interesantísima para el pueblo de Dios igualmente. Y es que todo aquello que pidamos en su nombre, Él lo hará. Es por esto que ante la importancia de estas tres afirmaciones yo quiero tomarlo con calma y separar este tema o este texto bíblico en una serie de 3 sermones. Vamos a comenzar, como te dije, con el primero, en donde Jesús comienza este texto diciendo: no se turben, crean en Dios, crean también en mí. Y para nosotros entender un poco mejor por qué Jesús comienza el texto con esta frase en este capítulo 14, es importante que sepamos de dónde vienen los discípulos y Jesús, qué ocurre justo antes de este texto que nosotros hemos leído hoy. Y es que en el capítulo 13 de Juan, los discípulos vienen de compartir con Jesús en la cena, sentados a la mesa, ya próximo Jesús a enfrentar su crucifixión, ya en esas últimas horas, por así decirle. ¿Y qué ocurre en ese evento para que Jesús comience ahora diciéndole no se angustien? Mire, esa es la cena que, como Juan nos la presenta, Jesús se levanta en medio de ella y le lava los pies a los discípulos. Ya esto de por sí es algo que los debe perturbar un poco, los aturde, porque hemos dicho, por lo menos en la iglesia, en estudios bíblicos, o hemos predicado de esto antes, que esta era una labor que le correspondía a un siervo de la casa. Esto era probablemente la labor más denigrante y mucho más o mucho menos un raboni, el maestro de ellos, se iba a parar a lavarle los pies, pero Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y ya ustedes muchos conocen todo el desconcierto que hubo en ellos, y la frase o las palabras de Pedro negándose a que le lavaran, y Jesús lo confronta, ¿verdad? Pedro siempre se lanzaba, era bastante vocal, pero posterior a eso, en la misma cena, en la misma mesa, igualmente Jesús les comparte que uno de ellos sería el que habría de entregarle. Recordarán ustedes a Judas Iscariote. Ya Jesús anuncia que uno de los que estaba en medio de ellos habría de traicionarlo, de entregarlo. Todo eso lo están viviendo ellos previo a este capítulo 14. Y posterior a eso, en la misma noche, sentados a la misma mesa o compartiendo en el mismo espacio, entonces, ante palabras que pronuncia Pedro nuevamente, donde dice: Señor, yo por ti hasta perdería la vida, soy capaz de entregar mi vida, Jesús también públicamente, frente a todos, le anuncia, le dice: Pedro, perder tú la vida por mí, si esta misma noche tú me habrás negado 3 veces antes de que el gallo cante. Todas esas cosas, ciertamente, si usted estuviera allí, si usted fuera de ese grupo que estaba con Jesús, y como seres humanos que somos, todos esos anuncios ciertamente pueden traer angustia a nuestro corazón, pueden perturbarnos, pueden dejarnos desconcertados, y me parece entonces a mí que era una respuesta natural como seres humanos, una respuesta de los discípulos, como seres humanos que son, el haberse angustiado, el estar angustiados ante todas esas noticias. Y es por esto que entonces Jesús les dice: no se angustien, crean en Dios y crean también en mí. Y en esa frase es que yo quiero que hoy nos detengamos un poco a reflexionar, una breve reflexión, porque ese creer en Dios, yo quiero que le demos un poco más de pensamiento hoy, y más que mucho análisis teológico, yo quiero que sea una reflexión de nuestro corazón, porque nosotros con mucha frecuencia decimos creer en Dios, pero mira, en el verso 1, ese creer en Dios, crean en Dios, al que se refiere Jesús, es interesante saber que en la traducción, en su traducción o en el original griego, ese creer
implica confiar en Dios. Quiere decir también confíen en Dios. Y cuando yo entiendo eso y lo comparo con el Salmo 27 del cual reflexionamos la pasada semana, si recordarán los que nos sintonizaron también para nuestro culto del pasado domingo, recordarán que el salmista decía en medio de su angustia, de su tribulación: aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así que de esa frase original en el griego, en el Nuevo Testamento, que se traduce para nosotros más correctamente como confíen en Dios, es también el mismo sentido que tiene en el original hebreo, en el Salmo 27, donde se nos traduce entonces más propiamente como estaré confiado. Así que estamos hablando de la misma esencia, de confiar en Dios. Pero fíjate que estamos en una transición hoy, porque el pasado domingo ciertamente hablamos del Salmo 27 y sobre este tema de nuestra confianza puesta en Dios como un tema central para nosotros los creyentes, para los cristianos, nuestra confianza puesta en Dios. Pero lo hicimos desde un punto de vista del salmista, quien en medio de su angustia podía proclamar que está confiado, que su fe, que su confianza está puesta en Dios. Y esto para nosotros representa un modelo a seguir. Pero mira qué hermosa la transición hoy ya en el Nuevo Testamento, porque hoy te seguimos hablando de confiar en Dios, pero hoy lo decimos o lo traemos desde un Jesús que le pronuncia o le da esta orden a sus discípulos en medio de un estado de angustia, que le da esta orden a los discípulos y nos las está dando a nosotros hoy. Y en medio de la angustia les dice a ellos y nos dice a nosotros: no se angustien, no te angusties, cree en Dios, cree también en mí, en Jesús, claro está. Así que eso es lo que yo quiero que nos lleve a nosotros a pensar hoy. ¿Estoy yo creyendo en Dios? Porque mira, nosotros lo pronunciamos con mucha frecuencia. Igualmente en Puerto Rico, si usted le pregunta a muchas personas, muchos van a decir, si usted le dice ¿crees en Dios? Dice sí, yo creo en Dios. Y es que me parece que muchos dicen creer en Dios de una forma general, pero realmente con un sentido en el cual me parece más bien que lo que están haciendo es no negando la existencia de Dios. Simplemente sí, me parece que lo que implican decir es sí, yo creo que Dios existe, no necesariamente que yo creo en Dios o que yo confío en Dios. Y eso digo de manera general, ¿verdad? Porque en Puerto Rico hasta se usa la frase, a veces se dice que Puerto Rico es un pueblo cristiano. Obviamente no que el Estado ha adoptado una religión como religión oficial, conocemos la separación de iglesia y Estado, pero lo decimos de manera general, y es en términos de que sí, que en general, con algunas excepciones, en general la gente dice creer en Dios, creer en la existencia de Dios. Pero este creer en Dios que muchos pronuncian probablemente con demasiada o con poca profundidad, aquello que muchos dicen de forma demasiado liviana, para ti y para mí, que decimos ser creyentes, que decimos ser seguidores de Cristo, me parece que hoy tenemos que sentarnos a reflexionar de qué forma lo estamos pronunciando o proclamando en nuestra vida y darle la profundidad que esta afirmación amerita como creyentes que somos de Él, como seguidores de Cristo que somos. Y entonces tal vez yo deba preguntarme entonces con más frecuencia, no solamente en esta forma, creo en Dios, tú y yo sabemos lo que implica y lo que debe implicar eso, pero probablemente debemos entonces en nuestra reflexión diaria estarnos preguntando, ¿le estoy creyendo a Dios? ¿Le estoy creyendo a Dios aquello que Él ha prometido a mi vida? ¿Estoy creyendo las promesas de Dios para mi vida? ¿Estoy creyendo aquellos planes que Dios ha dicho tener para conmigo? Esa es la pregunta, me parece a mí. ¿Le estoy creyendo a Dios
Porque si yo le creo a sus promesas, es porque yo confío en Él. Y si mi confianza está puesta en Él, entonces yo definitivamente puedo vencer la angustia, puedo vencer el temor, puedo vencer la turbación que pueda venir a mí por la noticia que haya llegado a mi vida, por la circunstancia que sea que haya llegado a mi vida. Y uno en el compartir con la familia de fe, en el compartir con los hermanos de la iglesia, vía telefónica, por distintas comunicaciones, ciertamente uno se angustia en muchas ocasiones, y es que conoce uno de hermanos que probablemente en esta semana o en estos tiempos sí han recibido la noticia en su vida, o les ha llegado momentos que le toman por sorpresa, situaciones que le han angustiado, situaciones que no estaban planificando o que no las esperaban o que no esperaban que fueran así, situaciones en ocasiones que quizá sabían que iban a llegar, pero no de forma repentina ni de forma tan abrupta, y todo eso trae angustia a nuestro corazón. Todo eso nos lleva en muchas ocasiones incluso hasta a dudar en nuestra fe. Pero entonces la pregunta que nos tenemos que hacer igualmente es: ¿le estoy creyendo a Dios? Y yo no sé si tú que me estás escuchando probablemente estás en esa situación. Yo no sé si has recibido en esta semana noticias desconcertantes, noticias que te llevan a la angustia. No sé si en esta semana has experimentado pérdidas que ciertamente turban tu mente. Yo no sé qué distinta situación tú estés enfrentando o qué distinta noticia hayas recibido. Pero lo importante no es esa situación. Lo importante es que sea cual sea la noticia o circunstancia que yo esté enfrentando, cree en Dios. ¿Te ha tomado por sorpresa alguna situación? Sigue creyéndole a Dios. Sigue creyendo que Él está presente. Sigue creyendo que Él tendrá todo bajo control, con tu mano, con tu vida puesta en sus manos. Sigue creyendo en Dios. Y en ese creer es importante saber que para yo creer no tengo que entenderlo todo. En ese creerle a Dios no estamos hablando de tú entender, de tú saber cómo específicamente Él habrá de hacerlo, sino que se trata de saber que Él habrá de hacerlo, de seguir confiando en que Él habrá de hacerlo. Yo no te estoy invitando a una fe que despegue los pies del suelo. Yo no te estoy invitando a creer en Dios de una forma irracional. Ya anteriormente hemos dicho que nuestra fe se piensa, pero sí te estoy diciendo que los límites del ser humano tenemos que reconocerlos, y nosotros no podremos explicar muchas cosas. Eso no puede impedir que yo siga creyendo en Dios. Mi carencia o la falta de capacidad mía como ser humano en explicar muchas cosas, en entender o saber los planes de Dios y cómo Él habrá de realizarlos, esa falta de capacidad mía no puede llevarme a dejar de creer en Dios. Sigue creyendo en Dios, sea cual sea la situación que estés enfrentando. Él no te va a abandonar. Y ya para ir cerrando en este mensaje de Dios, y en esta misma línea de que sigamos creyendo en Dios, miren, mis amados hermanos, la verdad es que vivimos creyendo en muchas cosas, vivimos creyéndole a muchas personas, y a manera de ejemplo yo traigo en los noticieros quizás locales, por darles un ejemplo, y es un ejemplo, no estoy diciendo que esta noticia sea así, pero si un noticiero local nos dice hoy probablemente que los incentivos de la segunda ronda
habrán de ser depositados en nuestras cuentas para este fin de semana o esta próxima semana. Probablemente si esa noticia sale o es divulgada en los medios noticieros de nuestro país, un buen sector del pueblo se va a alegrar con esta noticia. Un buen sector del pueblo va a confiar y va a dar por un hecho eso que se acaba de decir en las noticias. El estado de ánimo de muchos cambiará, para bien o para mal, dependiendo de las noticias que se dan en los distintos medios noticiosos. Y no únicamente en los noticieros, sino probablemente también tenemos las redes sociales hoy, que es un gran reto el poder discernir lo que es una noticia cierta y no lo es. Y nos ocurre con muchas personas. Si se publica un reportaje, digamos en Facebook, cualquier noticia de distintas teorías de conspiración que siempre han estado de moda, no son nuevas ahora, pero qué muchas teorías de conspiración hay por ahí en términos del coronavirus, en donde se diga, no, pues el coronavirus no es cierto por esto, por lo otro, eso se creó por tal gobierno, o se creó para distraer la atención de este otro asunto. Pues miren, mis hermanos, muchas de esas cosas que se publican, muchos las creen y toman decisiones importantes en su vida a base de eso que están creyendo. Y me acordaba en esta semana en un noticiero ya de televisión, un noticiero de los Estados Unidos, en donde una situación lamentable, entrevistaban a una persona relativamente joven, a un varón, lo entrevistaban desde el hospital. Y es que ellos, es una pareja, un matrimonio, eran seguidores de estas teorías de conspiración, conspiracy theories, en donde estaban convencidos y creyeron esas teorías de que no era cierto esto del coronavirus, que esto era por otros propósitos y otras agendas. Y al joven o a la persona, el varón relativamente joven, lo estaban entrevistando lamentablemente desde un hospital, en el cual ya él estaba, lo ponían en las noticias, desde allí lo estaban entrevistando, en el cual él estaba con oxígeno, no estaba en condición grave, crítica, pero su esposa sí ya estaba entubada. Obviamente a ella no la pudieron entrevistar, su esposa estaba entubada, y todo porque tomaron decisiones y se movieron en su vida confiando y creyendo en ciertas noticias a las que probablemente no debieron haberle dado credibilidad. ¿Por qué actuamos así nosotros? Sencillo, mis hermanos, es que cuando creemos en algo o alguien, es porque confiamos en esa persona o en ese medio, es porque tenemos nuestra confianza o le hemos brindado nuestra confianza a ese medio, a esa persona, y aquello en lo que está puesta nuestra confianza es lo que nos conduce en nuestro modo de vida y en muchas ocasiones en nuestras decisiones trascendentales, aquellas que tomamos en nuestra vida. Necesitamos, y no me malentiendan, cuando traigo este ejemplo de los noticieros, como te dije hace un rato, nosotros como iglesia no invitamos a los creyentes a vivir desligados de la realidad, desvinculados de la realidad, pretendiendo estar flotando sobre el suelo o no pisando en tierra. Nosotros vivimos una fe con nuestros pies bien puestos en tierra, una fe que se razona. Así que traigo este ejemplo simplemente como una ilustración para que podamos entender que nos ponemos nuestra confianza en muchas cosas y en muchas personas en quienes no debemos ponerla. Le adjudicamos cierto grado de veracidad a muchas cosas, de grado de verdad a muchas cosas, sin tan siquiera pasar un leve juicio crítico sobre ellas, y las creemos en nuestra vida, pero a veces
qué escépticos somos. Es increíble. Somos bien escépticos para creer lo que la Biblia nos dice. Somos bien escépticos a veces para creer en Dios en nuestras propias vidas. Pero cuántos reportajes hay, cuánta noticia hay, no pasamos juicio crítico alguno sobre ellas. Y te hago toda esta salvedad porque nosotros entendemos que necesitamos tener buenos puntos de referencia que tengan credibilidad para estar bien informados sobre la realidad en que vivimos. Así que vuelvo y hago la aclaración. Por supuesto que usted y yo necesitamos escoger unas cuantas fuentes de información como puntos de referencia para mantenernos informados de la realidad que estamos viviendo. Usted escogerá ya sus puntos de referencia o sus fuentes de información. Yo no le doy credibilidad a todos los noticieros, a todos los medios noticiosos. Ciertamente a cada uno incluso comprendo que tienen su línea editorial y su agenda, y igualmente uno tiene que pasar algún juicio crítico y tomar lo bueno y desechar todo aquello que simplemente es parte de la agenda o de su línea editorial de ese medio. Pero por supuesto que necesitamos tener esos puntos de referencia a los cuales le demos credibilidad, pero sobre todo punto de referencia, por encima de todo punto de referencia en nuestras vidas y por encima de todo orden de credibilidad o en esa prelación de credibilidad, vamos a llamarle así, vivamos primero que todo creyéndole a nuestro Dios. Vivamos creyendo en Dios y que sea esa misma confianza puesta en Dios la que provoque en nosotros un ánimo de fe y de esperanza, un ánimo donde veamos un futuro esperanzador para nuestro ser, que sea esa misma fe o ese mismo punto de referencia, esa misma creencia nosotros puesta en Dios, la que provoque en nosotros decisiones cónsonas a los planes de Dios para nuestras vidas, decisiones cónsonas a las promesas que Dios ha hecho para nuestras vidas. Que así nos ayude el Señor, que podamos seguir, no importa lo que ocurra en nuestras vidas, no importa cuál sea el desenlace, que no tenemos que saberlo, el desenlace de la noticia que tú hayas enfrentado esta semana, no importa cómo Dios vaya a obrar en la situación que quizás te ha dejado desconcertado en estos días, no importa todo eso, que nuestra confianza continúe puesta en Dios, que sigamos creyendo en Dios. Continúa creyendo en Dios, continúa creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Es lo mejor que podemos hacer y es lo que Él nos ha invitado a hacer. En esa esperanza, en ese ánimo de esperanza que nos provoca y que nos trae la palabra pronunciada hoy, nos sentamos entonces a la mesa del Señor. Mesa que es abierta porque es Cristo quien invita y Él no excluyó a ninguno de los que estaban con Él. Comenzamos hablando de que los discípulos compartían a la mesa del Señor y fíjate que Él tenía sentado con Él ahí a aquel que lo iba a entregar, a traicionar. Tenía también a su lado aquel que lo iba a negar, aun cuando sacaba pecho y decía que daría su vida por Él. Y Él no excluyó a ninguno de ellos. Así que es mesa abierta en la cual Jesús te recibe con los brazos abiertos hoy. Te recibe con los brazos abiertos para que tú te sientes, reflexiones, pidas perdón por aquello que tengas que pedir perdón, te arrepientas de corazón y recibas el perdón de Dios, recibas de su gracia, de su misericordia y nos sentemos a la mesa reflexionando en la palabra que ha sido proclamada, buscando responder a Dios en la afirmativa, buscando responderle a Dios en esta forma que hoy queremos decirle: Señor, creemos en ti,
queremos creer en ti. Como decían, como dice el Evangelio también, creo en ti, ayúdame a creer, ayuda a mi fe. Y es en ese mismo espíritu que vamos a sentarnos a la mesa del Señor. Porque yo recibí lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Haced esto en memoria de mí, en memoria de él. Comemos del pan. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Asimismo tomó la copa luego de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí, en memoria de él. Tomamos de la copa. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Porque cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor estamos anunciando hasta que Él regrese por su iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio de sentarnos una vez más a la mesa contigo, mi Dios. Y aunque a la distancia sentimos estar todos en un mismo espíritu, participando de la mesa. Señor, tu palabra ha sido proclamada, mi Dios, y solo nos resta decirte hoy que queremos creer en ti. Queremos y creemos en Dios, creemos en Jesucristo, el Hijo. Gracias, Señor, porque ese creer en ti hoy nos has recordado, mi Dios, que es confiar en ti. Hoy nos has recordado que es creer en las promesas que tú has hecho para nuestras vidas, Señor. Hoy nos has recordado que es confiar y vivir descansado en que tu mano siempre estará con nosotros, acompañándonos en cada situación, Señor. Qué bueno es descansar confiado en ti, Señor. Gracias, mi Dios. Tu iglesia está en tus manos, Señor. Padre, distintas situaciones de cada hermano y hermana están en tus manos, pero tú habrás de hacer conforme a tu voluntad, Padre, y a los planes que tienes y promesas que tienes para cada una de nuestras vidas, Señor. En ti confiamos, Señor. De ti queremos vivir agarrados. Gracias por este culto de adoración que hemos podido rendirte a ti. Es para ti, Señor, y la gloria y la honra te la damos a ti, Padre. Y gracias porque sabemos que en medio de él tu iglesia ha sido edificada, Padre. Continúa con nosotros, Padre. Que la bendición tuya, Señor, la gracia del Hijo, Señor, y la dirección de tu Santo Espíritu nos acompañen hoy y siempre. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias una vez más te damos por habernos acompañado en este nuestro culto de adoración y esperamos, Dios mediante, que podamos transmitir a esta misma hora la próxima semana nuestro próximo culto de adoración y que nos podamos igualmente continuar uniendo todos a la distancia, pero en un mismo espíritu. Que Dios bendiga a tu vida. Tengas una hermosa semana.